Hasta 46. Está entonces ahí igualmente. La madre... Ah, no, no. Sete, para una. Això perquè no tenia... El norte completa. Sí. Claro, me puede. I llavors també que el conte està fet en rubisme, en castellà, en... El personaje paramos y ya otra persona le... Perfecto. Entonces allí se va a ya, ellos ya son. ¿Hasta dónde se le entraba desde Massanassa? Sí, si no me equivoque. Sí. Y se entró hasta el campanario. Hasta el campanario, sí. Casi nada, pero lo llevamos bien. Rafa. Sí. Pero el programa cultural d'ells. Quan tant jo per dentro, i així ho podia ser antes o... Que guapo. Es que estaba al sol, no tengas esto de estar así. ¿Vale? I és necessari saber que els contes, les històries, les cançons, les endevinalles, poemes, tot el que jo conte està en els llibres. El bicho tira pancho, ¿vieron? El mono viejo con el monito, las perros. Y vayan a ser una vez. Por ello, es necesario continuar esforzándonos en la ruptura de los estereotipos que provocan la discriminación, para conseguir un verdadero cambio cultural en nuestra sociedad que modifique el fundamento de las desigualdades, que aún existen y que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todas Y modestas, artistas y artesanas, respetadas y estigmatizadas, mujeres de ideologías. Estava a punt de complir 7 anys. Vivia amb els seus pares en una ciutat. El francès ha mantingut conversacions amb tots els caps de govern dels principals països del Xile. Anem a fer una cosa. Aneu a veure el conte que vos ha llegit jo, però sense lletra. Aneu a veure'l en imatges. N'han preguntat? La fira, molt bé, ja, per ara ja porta 7 llibres venuts, no puc queixar-me, n'hi ha bon ambient, n'hi ha bon oratge, n'hi ha molta gent, i la veritat que no puc queixar-me, que molt bé. Reina de la fantasía. María Enrique, ya que estuviera apalabrado su matrimonio con el duque de Segorbe. Isabel renunció al mundo, adoptó el nombre de su... La gent que són d'Alfafar i jo soc d'Alfafar, per a mi és un orgull, simplement que estigui així. A part de que el meu llibre puc estar en uns altres puestos i tal. Y también les estoy agradecida. Bueno, pues la verdad es que esperemos que esta tarde haya mucha afluencia, que conozcan vuestros libros y que mañana por la mañana que sea el colofón y que se dé a conocer toda la estructura y las obras de... Es importante.
Y que se compren muchos libros. Bon dia, amics i amigues! Benvinguts a viatjar amb les maletes plenes anem a començar. La vida és una festa! Anem a cantar! La 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 la. Fàcil! Alegria! La 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 la. Vosaltres! Aplausos, por favor! Un germane que tinc el nas i fa una vida de cançons. Son pare que va vida, sa mare la vol d'altre. Moltes gràcies. Estoy muy agradecida aquí al Ayuntamiento de Alfafar porque en una ocasión hace un año y pico presenté mi libro y ahora me han avisado para esta primera feria que es a la que acudo y la satisfacción que tengo es muy grande porque está yendo muy bien y la atención también es muy buena. Soy Wilfredo Aixauli, soy de Alfafar, vos convida a vindre a la Fira del Llibre, siga l'any que siga, a veure els llibres que fem la gent d'Alfafar i així vos presento el meu primer llibre, que és Llum de lluna plena, en la que consisteix la llum que reflecteix una mare. La llum de lluna plena, la confiança que tenim en les persones que nosaltres més volem. Este és el meu llibre. Soc Vicent Sala, l'autor del Somni de Martina. Les il·lustracions estan fetes per Maria José Alabadí, una excel·lent professora d'arts plàstiques. El conte se planteja la felicitat de tots els xiquets del món. És un somni impossible en principi, però que no hi ha que descartar-lo, hi ha que lluitar per ell. També fica en evidència el paper dels iaios en l'educació dels seus nets i és solidari. Tot el que se recauda és per a Càritas, per a que faci plegar l'ajuda a les famílies necessitades del poble. Gràcies. En valencià o en castellà? Quina edat, Quina edat, Y se convirtió entonces en su protectora. Las ruedas de la fortuna giran y en el 1872 la reina... Eso no lo hacemos con Es una novela nada de tema romano, que hacía ya mucho tiempo que iba detrás de ella y nada, yo hoy me decidí por empezar. Es una trilogía y bueno, pues por el primero se empieza. Es bastante extenso, pero bueno, me han prometido que es bastante suculento, por tanto, ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Gracias, a ti y hasta luego. Fernando. Y alejaría ¿Qué tal, sí, Ratolina? Venga, mira ahí la cámara de Tamara. Dile que te compre una cámara foto. Tan de móvil. Estoy encantado de estar en la cuarta feria del libro de Alfafar, presentando mi obra, 39 pergaminos. Y bueno, espero que tenga una excelente acogida. De momento el cariño de todo el público del pueblo y del ayuntamiento lo tengo, y la visita de todos mis amigos que han estado aquí. Espero que disfruten de la lectura 39 pergaminos. Hola, soy Carmen Prieto, presidenta de Mujeres en Marcha. Estamos haciendo el primer maratón de lectura de Alfafar y ha tenido mucha aceptación y esperamos hacerlo otros años. Bueno, y estamos leyendo valencianas, célebres y no tanto. Una historia de mujeres importantes hasta nuestros días. Es una historia muy enriquecedora y que las mujeres tengan conciencia de que esta lucha viene desde hace varios siglos. ¿Tú te lo sabes? ¿Todos los colores en inglés? Vamos a ayudarle para que se los aprenda. A ver, este es pink, red, purple. Ahora tú solo.
Soc la mare de Marisol Sales i bueno, pues, com a mare estic molt contenta i pues, del camí que està agarrant Marisol. Igual jo que som pare pues, estem apoyant-la en tot perquè veiem que està funcionant molt bé, que ella cada vegada té més il·lusió i per nosaltres pues, és una gran satisfacció el poder apoyar-la i el estar sempre en ella, guiant-la y claro, para ayudarla a anar avant. Vas compaginando, vas... Ahora está un poco más complicado con todas las fechas y todo eso, pero bueno. Claro, todo el mes de abril al ser... Soy Marisol Sales, tengo 14 años y escribía La Noche Roja cuando tenía 12. Lo están leyendo en institutos, en colegios y de momento está gustando mucho y estoy súper contenta, sobre todo de estar aquí con todos vosotros. Animo a que vengan y bueno, yo estaré aquí firmando para todo aquel que quiera venir. Y La Noche Roja estoy muy contenta de poder decir que está llegando a las librerías y ya estamos en la segunda edición. La Noche Roja es el primer libro de una saga de 4 libros y estoy escribiéndola, ya voy por el 4 y bueno, a ver, espero que salga bien todo. Una aportació revolucionària al món de la pintura, la medicina, la literatura, el derecho, el arte, la solidaritat, la guerra. És dir, en una època en la qual la nostra autoestima per algunes coses que han passat pues no la té. A més, estem baix l'ombra d'un personatge intel·lectual fantàstica com és el magistrat don José María Tomás y Tío, pues ell ens dona... Lo que aquella niña nunca había podido imaginar. 3 palabras. Había una vez y empezó a contar una historia preciosa. Una historia que hablaba de un dragón rojo al que todo el mundo llamaba dragón rojo porque era un dragón rojo. Y mientras subía iba acariciando la piel áspera y fría de aquel dragón. Pero el dragón hacía mucho tiempo que nadie le acariciaba y más que caricias le parecieron cosquillas, así que empezó a reírse. Al reír se movió la barriga y al mover la barriga hizo saltar a la niña que ya estaba arriba. La niña también rió. Rió la niña, rió el dragón, rieron los dos y mientras la mujer seguía... ¿Y qué opina usted de los libros que le han sido otorgados como premio? Muy chulos. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo espera leerlos? ¿En verano? No sé. Hola, buenos días. Estamos aquí promocionando lo que es la lectura, el libro y las librerías aquí en el pueblo y como el 4º año que ya hemos venido, estamos contentos promocionando nuestra librería y muchas gracias a todos. Pues llevamos 4 años participando con la Feria del Libro, estamos encantados de que nos den esta oportunidad porque nos permite hacer divulgación y dar a conocer el síndrome de Asperger. Es un síndrome un poco desconocido dentro del espectro autista y bueno, sobre todo intentamos eso, darlo a conocer a la sociedad para que conozcan a nuestros chicos y sus dificultades y poder ayudar a otras personas que estén en nuestra situación. La feria nos permite recaudar algo de fondos dentro de donativos. Hemos traído durante varios años este cuento, que es el sueño de Andrés. Es un cuento que se trata de la neurodiversidad. Sirve para explicar un poco a los niños, pues eso, que cada uno somos de una manera, todos somos iguales, todos somos diferentes al mismo tiempo y que hay que intentar, pues eso, respetarse y no meterse los unos con los otros. A ver, ¿cómo hace? Esta, mira, Andrea. Venga, ya está. Muy bien, ¿todo bien? Venga, comenzamos. Venga, vamos a empezar. Que tenemos mucho, pero que me peino, y todo despeinado. Me suelo que está. Y niños, niñas, señoras, señores, en esta hermosa tarde de primavera, les quiero presentar esta historia, que es una historia...
Mira, saldremos. ¿A dónde? ¡Detrás! ¡Una hermosa calabaza! No. Soc Vicente Torrent i estem a l'associació d'estudis d'Alfafara, presentant el llibre d'enguany i este especial de la Mare del Do. Ja donem publicats 7 llibres de la memòria d'Alfafara. 2 de personatges del poble, Don Fermín i José a la Creu, i un altre de Juan Puertes. Total, que ja tenim una bona col·lecció de llibres. Para começar, se isso só acontecer, não tenho mais nada. No guardes rancúnia. Si poles i que és Nadal.